Bienvenidos una vez más a Reflexiones desde la Fe. Con mucho gusto compartimos con ustedes esta reflexión que nos acompañe en nuestra jornada y podamos iluminar todas nuestras decisiones, nuestras actividades a la luz de la palabra de Dios. Quiero tomar como punto de referencia en este día el Evangelio de Lucas capítulo 6, donde nos recuerda el llamado de los discípulos, del grupo de los 12. Vamos a leer el texto y después reflexionamos juntos algunas ideas importantes. Del Evangelio de Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay distintos elementos que podemos reflexionar de este pasaje del Evangelio de Lucas. El primero que me llama la atención y quisiera también invitarles a ustedes a reflexionar en él es el tiempo que Jesús se toma antes de esta decisión de escoger entre todos sus discípulos a 12, de pasar la noche en oración, a solas, dice, con Dios. Esta era una costumbre de Jesús cuando tenía que tomar una decisión importante. Se daba el tiempo de reflexionar, de iluminar esa decisión en la oración, en ese diálogo íntimo con Dios, con su Padre. Entonces es algo que tal vez nosotros en el ritmo tan agitado que llevamos en la vida se nos olvida y tomamos decisiones apresuradas o decisiones sin reflexionar, sin iluminarlas, sin darle su tiempo de madurez para que sean decisiones acertadas. Entonces hoy un punto de reflexión sería esto, que si tú o yo o quien tenga que tomar alguna decisión, se da el tiempo de pensar antes de hablar, antes de decidir, antes de dar cualquier paso importante en nuestra vida. Entonces podemos imitar a Jesús en esto. Démonos tiempo, un poco de tiempo para orar. Si no toda la noche, bueno, unos minutos, un tiempo a solas, algo que te permita pensar bien las cosas. El otro aspecto que quiero reflexionar de esta lectura es la elección de los 12 apóstoles. Uno podría decir, así como cuando éramos niños y escogíamos los miembros hacíamos equipos para cualquier deporte o juego que hacíamos, pues siempre se escogía los mejores, los más hábiles, los más dispuestos, los que a lo mejor tus amigos con los que te llevabas mejor, y así ibas armando el equipo y a veces uno quedaba ahí hasta el final porque no era tan hábil en ese deporte o por otras razones, a lo mejor porque no nos conocían tanto. Llama la atención porque Jesús llama a este grupo, dice que entre todos los discípulos llama a 12 para que estén con él, para que lo sigan, para que aprendan. Y si nos fijamos los nombres que nos da, Andrés, Pedro, Santiago, Juan, Mateo y todos los demás que ya leímos, la mayoría eran pescadores. De otros no sabemos bien su oficio. Otros sabemos que era Mateo, pues era recaudador de impuestos. Judas Iscariote le encomendaron en la tarea de administrar la bolsa del grupo de los 12 y también pues sabemos que pasó a ser el traidor. Simón le llamaban el fanático. Y eso nos da una idea de, o fanático celota le decían también, nos da una idea de que era un grupo muy variado, gente del pueblo no tan preparada académicamente hablando,
pero gente muy dispuesta. La mayoría de ellos eran casados y aceptaron esa invitación que les hizo Jesús. No todos eran santos, ¿verdad?, o buenas personas, así de una reputación impecable, porque pensando en Mateo, por ejemplo, era un publicano, o el otro que era, a lo mejor pertenecía a un grupo de resistencia a la dominación romana, en fin, había un poco de todo, pero era gente que aceptó la invitación de Jesús, que aceptó cambiar, que aceptó seguirlo. Por supuesto, también llama fuertemente la atención de Judas Iscariote. Si Jesús sabía que lo podía traicionar, ¿por qué lo llama? Pues aún eso es un misterio, y Dios a todos les da una oportunidad de trabajar con Él, de estar a su lado. ¿Qué podemos aprender de esto, de este grupo variado de apóstoles que después fueron los enviados? Eso significa apóstol, los que llevaron su mensaje, su palabra por todo el mundo. Bueno, que ante todo Jesús escoge personas que están dispuestas a cambiar y a caminar con Él. Ellos tuvieron que madurar, que cambiar, que corregir muchas ideas cuando lo iban siguiendo, lo escuchaban o lo miraban hacer sus milagros. Entonces, que también nosotros podemos sentirnos llamados, invitados, sin importar pues nuestro pasado, sino más bien este presente, este cambio que espera de ti, y que seas capaz de dar su testimonio, a lo mejor no con muchas palabras, a lo mejor por tu forma de vivir tu fe, tu manera de tratar a los demás, la forma en que te relacionas con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Eso sea tu testimonio y tu anuncio como creyente, como seguidor de Jesús. Entonces, hoy se celebra también la fiesta de Simón y Judas Tadeo. Mucha gente, por supuesto, presta más atención a Judas Tadeo, que se ha hecho muy popular, pero pues no olvidemos, él era también reconocido como pariente cercano de Jesús. No olvidemos que como tú y como yo eran seres humanos, tuvieron mucho que aprender, que Jesús los corrigió en diferentes momentos de su vida pública, pero confió en ellos, aún con sus límites, con su sencillez, con ser gente del pueblo, no intelectuales, algunos preparados, otros menos, pero confió en ellos, más por su voluntad, por su integridad y por sus ganas de cambiar y de llevar su mensaje. Pues que ese sea el ejemplo que nosotros como creyentes podamos imitar hoy de estos apóstoles, que Jesús sigue confiando en los cristianos, en cada uno de nosotros, en que compartamos su mensaje con los demás, sobre todo con aquellos que no lo conocen. Vamos pues a recibir la bendición y a seguir confiando que cuando Él invita, cuando Él nos llama, es porque sabe que podemos hacer las cosas bien. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.